El Tijuanense, en su 11º aniversario, entrega a la banda Tijuana No el reconocimiento al mérito musical tijuanense. Bueno, desde la infancia creo que a cada uno de nosotros de Tijuana No nos motivaba la música. Algunos la aprendimos por nuestros padres. En mi caso, mi papá es violinista y siempre nos despertaba en las madrugadas cuando hacía sus bohemias. Y bueno, creo que la música es parte de nuestras vidas ya hasta la muerte. Iniciamos porque nos encantaba la música que surgía en la época de cuando éramos adolescentes, ¿no? En este caso la ola del New Wave y a principios de los 80s. Y bueno, nos empezamos a dedicar como DJs algunos pues a infiltrarnos un poco en lo que era el ambiente de la música. En realidad habían bandas legendarias, ¿no? Como los Duk Duks, el Obarmi, varias bandas, el Pájaro Alberto, que hacen lo que es el rock en nuestro país, ¿no? Con las influencias obviamente de pues aquí del vecino y de la música anglosajona. Entonces nosotros en realidad, en nuestra época, lo que nos toca pues en realidad era la onda de la nueva ola musical del New Wave que venía de Inglaterra, de Europa. Y bueno, a raíz de eso, a raíz de ir creciendo y de repente ir a conciertos, también aquí al vecino llegamos a ver los mejores conciertos de los mejores artistas en el mundo, pues en realidad nos empezó a motivar mucho la onda de crear una banda, tener una banda sin una onda de pensar que íbamos a lograr algo en la música, porque bueno, aquí vivimos en un país centralizado, entonces es muy difícil vivir en provincia, en la frontera, y en aquella época, pues qué, o sea, no había ni víperes, ni celulares, ni internet, no había nada. Pero bueno, en realidad nos empezó a interesar la música, y yo en la prepa conocí a Julieta Venegas, que formamos Chantaje. Y bueno, de ahí nos empezamos como a juntar en la onda de la música porque éramos como diferentes a todos los compañeros que éramos como más la onda fresa. Nosotros nos traíamos nuestra ropa de segunda y de repente hablábamos e intercambiamos rollos de música, ¿no? Y anteriormente es un poquito, o sea, yo también empecé una banda que se llamó Héroes de Nadie, junto con Jesús González, uno de los mejores geriatras de Tijuana. Después hicimos con Omar Beitia y Julieta Venegas formamos Chantaje. Entonces ahí fueron los inicios, más o menos. De ahí, pues, por cuestiones de razones de no estar en acuerdos, Luis Goreña se integra a Chantaje y pues como que era una onda diferente, era una banda de conciencia social, pero no tan contestataria como Luis era, ¿no? En paz descanse, ¿no? Él estudió leyes, él era un revolucionario, era un anarquista y yo me iba inclinando más hacia él, ¿no? Éramos todos amigos, todos familia. Y bueno, decidimos hacer Tijuana No, bueno, los No, primero fuimos No. Y empezamos pues, a reclutar amigos músicos, ¿no? Que habían pasado por Chantaje, o en este caso Ceci, que siempre nos iba a ver, que era una menor de edad. Empezamos a Borja, el bajista, que bueno, nos conocimos de la infancia jugando béisbol, pero también siempre nos gustó la música, ir a conciertos. Te digo, todo nació así muy natural. Y pues sin pensar que íbamos a lograr algo y formar parte de un movimiento musical de rock, ¿me entiendes? Lo único que escuchábamos a la lejanía era Caifanes, no sé, que resurgía Maldita Vecindad, que era una banda de un género muy parecido, muy similar a los No en aquella época. Entonces, pues decidimos darle la música, ¿no? Yo terminé la prepa y me fui a hacer música con un amigo, pero era pura fiesta, tenía una banda de punk rock que se llamaba You Die, y pues decidimos, ¿sabes qué? Yo decidí regresarme y formar Chantaje. Para eso ya surgían bandas en Tijuana como Mercado Negro, Black Market, Solución Mortal, Turbulencia Caótica, Specimen. Ya habían varias bandas que empezaban, que iniciaban este movimiento de música en Tijuana. Y anteriormente a eso hay una banda que hay que nombrar que son Los Negativos, una banda de post-punk que a mí me inspiró también la música junto con Mercado Negro. Eran como mis bandas que escuchaba y que me gustaban de Tijuana. Y total, pues a finales de los 80s decidimos formar el No. En el 89 nos empezamos a juntar los Tijuana No, en la actualidad. Y éramos un grupo de un colectivo. Entraron los hermanos Zamudio, entró Sidney Sousa, un amigo de
Brasil, estuvo el Kilo Muskis de Los Negativos. Eran infinidad de músicos que invitamos a integrar lo que era el no. Iniciamos en la calle Segunda, ahí en el estudio bueno, más bien nos rentaba un amigo que de hecho fue parte de Tijuana y que de hecho más tarde va a venir a ensayar aquí. Entonces así iniciamos, ¿no? Como un colectivo donde empezamos a crear música con ideas radicales, con temática de conciencia social y pues con la influencia de las bandas que en aquella época nos habían influenciado, como los Sex Pistols, The Clash, los Ramones, The Specials, The Selecter, Madness, o sea, una infinidad de bandas que nos inspiraron tocamos mucho reggae, ska, punk, un poquito de funk, o sea, le metemos, Tijuana no lo que tiene es como una diversidad musical de los gustos de cada quien, y cabe mencionar Teca, que fue el que le metió la onda autóctona, ¿no? Que le metió los instrumentos de vientos peruanos, toda esa onda que Teca traía también autóctona de tocar tambores y tocar de yembés, tocar todos esos instrumentos que en realidad enriquecieron la música de Tijuana, ¿no? Y que le hizo como ser un poco diferente, ¿no? El Teca tocaba pues con un grupo que se llamaba Kumara y el grupo Sol y pues tocaban música andina y tocaban trova y toda esa onda. Entonces le dio ese toque Teca a la onda pan rock, ska que traíamos todos nosotros. Y así fue como iniciamos, ¿no? Los no. Existían los estudios de música que a veces eran inalcanzables cuando no generabas dinero. Nosotros empezamos con una casetera, conectábamos a la consola, record play, poníamos los micrófonos y así es como creamos nuestra música. Luego me acuerdo que compré una Tascam y empezamos a rascarle y a compartir las ideas. Tijuana nació de hacer música y luego meter la lírica y hacer en conjunto la música. No llegaba uno ni, hey, mira, tengo esta canción, soy el líder. No había líderes, todos creábamos música, era lo importante que le da Tijuana. Y bueno, en aquel entonces, te digo, ya existían bandas, ya habían bandas como Mercado Negro que había sacado su disco de conciencia pública, y había cosas también, digo, menciono algunas que se relacionaron a mi género, porque también ya existía La Cruz y las bandas de heavy metal, ¿no? Iron Blood y todas esas bandas que también eran parte del movimiento. Pero bueno, en Tijuana sí era difícil, como te comento, no había medios, era un poco reprimido el rock, no habían espacios. Entonces uno mismo hacía sus eventos, rentaba foros, lugares para hacer toquines, ¿no? Entonces, por ejemplo, Luis Boreña, en paz descanse, el vocalista de Tijuana, ¿no? Antes de ser músico era promotor y traía las mejores bandas de punk como Black Flag, Dead Kennedys, entre varias mencionar, ¿no? Y los conjugaba con Mercado Negro, con Solución Mortal y con las bandas de aquella época. Entonces se creaba un movimiento, pues, ¿me entiendes? Creo que Tijuana es una ciudad que se hizo del rock a principios de los 50s, cuando en otras partes del país imitaban a Ray Charles y tocaban popotitos con Enrique Guzmán. Digo que cabe mencionar unos grandes músicos allá, ¿no? O sea, el papá de Jay de la Cueva es un gran músico, hay grandes músicos, o sea, se conjugó la onda de Tijuana, México, y se hizo un movimiento muy chido, muy curado, pues. Ahora no sé qué le pasó, el rock está como en segundo o tercer plano, pero bueno, Tijuana se creó del rock, ¿no? Una ciudad fronteriza que obviamente tenemos aquí al lado al gringo, donde te digo, podías ver a David Bowie, los Stones, a quien quisieras, ¿no? O sea, una diversidad musical global. Entonces Tijuana creo que es un punto geográfico donde en realidad se concentra la música. También hubo un foro aquí a finales de los 80s que se llamó El Iguanas, donde vinieron los Red Hot Chili Peppers, Delight, Rage Against the Machine, o sea, qué nombre, Iggy Pop, o sea, en realidad Tijuana ha sido un punto geográfico de la música del rock a nivel mundial impresionante, ¿no? Y también cabe mencionar que ahora Tijuana es una ciudad muy importante en cuanto a bandas. Hay diferentes géneros, el indie, el reggae, el punk, el pop, el ska. O sea, en realidad hay una diversidad de bandas impresionantes, ¿no? Tijuana está empapado nos sigue afectando el centralismo. Tenemos que ir a la Ciudad de México a darnos a conocer. A veces se abren las puertas, a veces se cierran. Uno mismo tiene que hacer las cosas porque hay muy pocos managers, ¿no? Uno de ellos es el Pierdealmas y no sé, puedo mencionar algunos otros más, pero bueno, lo bueno que en Tijuana hay un movimiento. Pues mira, se dio un evento
muy importante que se llamó La Frontera aquí. Aquí antes había un personaje muy importante, melómano, musicólogo, periodista, Octavio Hernández, no sé si lo conocieron, en paz descanse. Entonces Octavio le abrió esta puerta con las bandas de México, de Tijuana, ir hacia México en un festival que se llamó La Frontera aquí. Entonces, anteriormente a eso estuvimos en un concurso que se llamó Rebel Yell, que era binacional, San Diego, Tijuana. Y afortunadamente lo ganamos. Participaron muchas bandas, digo, no cabe mencionar, porque bueno, se dio, ganamos. Y con esta lana hicimos nuestro primer demo, nos fuimos al estudio de Los Serrucho, grabamos nuestro primer demito ahí, cassette, se llamó Indefinición. Nos fuimos a México con ese cassette, hicimos este encuentro en La Frontera aquí. A nosotros nos tocó participar con Café Tacuba, también fue Mercado Negro, con Sangre Azteca, Artefacto con Síntesis, y creo que fue Armagedón con una banda de metal. Y también cabe mencionar Armagedón, que también son parte del resurgimiento del rock pesado en Tijuana. Bueno, total, fuimos a ese festival y al lado había una disquera que se llama Rock and Roll Circus, independiente, de Alex Ruiz, un gran amigo. Y bueno, nos escuchó, le gustó la banda, tocamos en el LUC, un foro muy chingón donde inició el pedo, el surgimiento del rock en el país. Y de ahí pues Alex le gustó la banda y decidió grabarnos y sacar nuestro primer disco independiente. Fue como nos dimos a conocer, nos dimos cuenta de que ya había algo que estaba pasando desde Chantaje, porque Chantaje, estuvimos en un ciclo de rock antes de que me saliera con los No, digo que entrara con Tijuana No, y Chantaje ya abarrotaba aquí en Tijuana, donde tocábamos, se ponía hasta la madre el Omnimax. Ahí fue el ciclo de rock y dejamos como 200 gentes afuera. O sea, ya se empezaba a notar que había algo, ¿no? Que estaba pasando algo interesante en lo que estábamos haciendo. Ya éramos unos chavos de 20, 21 años, como que dijimos, bueno, o sea, esto va a ser mi vida, ¿no? A la fecha lo es. El primer disco que hicimos, lo que es el disco de Tijuana, no fue como nuestro título, ¿no? Y así fue como dimos inicio a esta onda y nos dimos cuenta que ya había algo que en realidad formaba parte de un movimiento como que estaba creciendo. Mira, Julieta Venegas estuvo un corto tiempo en la banda. Julieta iba de pasada, venía de pasada, ella siempre fue muy independiente y pasó por los No, ¿me entiendes? En realidad nunca, sí formó parte sí estuvo en algunos eventos, pero nunca salimos a alguna otra parte, creo que nada más San Diego y Tijuana. Entonces Julieta fue parte pero Luis Guereña y yo formamos Tijuana No. A raíz de que yo me separé de Chantaje, dijimos, vamos a formar una banda. Entonces recluté a Ceci Bastida, a Teca García, a Raúl García, al Borja, a Jorge Jiménez y a tu servidor. Éramos 6, los músicos originales de Tijuana No. Y entró César Ortega, un amigo que hay una composición que se llama Así, El Sordo en el primer disco. Entró Messier en el teclado, estuvo el Kilo Muskis, cuando Borja se salía, entraba, o sea, entraban y salían miembros, pero los originales nos quedamos esos 6 que mencioné. Entonces, siempre fue un colectivo, porque en realidad tener una banda en La Frontera era sumamente difícil, te tenías que dedicar a otras cosas. A la fecha lo hacemos, o sea, aparte de estar en la música, seguimos siendo obreros de la música y es difícil vivir en La Frontera y vivir de la música. Entonces en aquel tiempo pues era peor, ¿me entiendes? Entonces entraban y salían músicos, pero los 6 que nos quedamos fueron los que te mencioné y de ahí pues y grabamos 3 discos, que fue el No, Transgresores de la Ley y Contrarrevolución Avenue, y aparte como 4 compilaciones. Grabamos en Tijuana, en la Ciudad de México, en el País Vasco y en Los Ángeles. Fue donde grabamos estos 3 discos con la compañía independiente que fue Rock and Roll Circus y luego BMG, que le compró la producción del primer disco a Rock and Roll Circus para que creciéramos. Entonces, pues así va como se fue generando todo esto, ¿no? Y después de haber hecho 3 discos, todos ya éramos unas personas, pues ya algunos con familias, algunos con hijos, algunos se casaban, algunos estaban estudiando otras carreras. Entonces decidimos tomarnos un break. Después de que grabamos el 3er disco, en 2001 nos separamos. Los Tijuana No, perdón. Nos separamos porque ya había dado la banda lo que tenía que dar en ese momento. Todas las bandas pasan por altibajas, ¿me entiendes? A veces las relaciones son buenas, a veces no son tan buenas, pero
te puedo decir que el 98% de las bandas pasamos por esto. Y haz de cuenta que cuando decidimos separarnos, pues cada quien agarró su camino, ¿no? Yo me dediqué como promotor cultural, armamos lo que fue el Multiculti, el Cine Bujasán, yo estaba muy ocupado en eso. Jorge se fue a estudiar la guitarra, se fue a estudiar historia, cada quien agarró su camino. Y desafortunadamente en el 2004 falleció Luz Güereña. Entonces, pues lo único que hicimos fue hacer un homenaje, no decidimos seguir tocando, o sea, nadie se reemplaza, ningún músico de Tijuana no se reemplaza, pero cabe mencionar que la música no nos pertenece a nosotros, les pertenece al público, a la gente, y siempre fuimos un colectivo. Nadie pretende ponerse los zapatos de los músicos que ya no están con Tijuana, no, como Teca, como Ceci, como Borja, como Luis Güereña, pero lo hacen con el corazón y lo hacen muy bien. Y le ponen una energía muy unida, ¿no? O sea, lo más importante de una banda es tener integridad, unión y armonía, porque si no hay eso, no hay banda. Entonces, pues, por el lado de Luis, pasó Lengua Alerta a cantar sus rolas, un músico de dub reggae de México. Pasó el Chapo, que sigue con nosotros, y Luis es de una banda muy representativa de San Isidro, que fue Liberated Youth y Samadhi, que en la actualidad ellos están con nosotros y que también fueron muy amigos de Luis Güereña. Todos los músicos que están ahora con Tijuana, no, de una manera u otra, siempre formaron parte ya sea del público, de amistades o de compartir escenarios, ¿me entiendes? Como lo hicimos con Septacor, como lo hicimos con Samadhi, como los músicos más jóvenes, que es Eunice, la bajista Chucky, el trombonista que tocaba con Cáñamo, Eunice que toca con lo de Marcel, el André que toca con Salvia Real, Somos Uno. Pues son bandas que, por ejemplo, el papá de él era bien amigo de Luis Güereña y todos éramos somos como una familia, ¿me entiendes? Hemos recibido críticas como todas las bandas, la mayoría de las bandas, Maldita Vecindad no tiene sus músicos originales, Santa Sabina, o sea, La Lupita, o sea, todas las bandas han pasado por esos procesos, ¿me entiendes? Mucha gente no lo entiende, o hay muchos haters que ni entienden la raíz de cómo la banda surgió, ¿no? Somos una sexta parte, aquí no había rockstarismo, cada quien era una sexta parte, ¿no? Y cada quien tenía su público, sus fans, y se aceptan las críticas constructivas y destructivas, porque a fin de cuentas el público es quien te puede decir que es chido o que no tan chido, y se respeta, ¿no? Pero nosotros seguimos una lucha, nosotros seguimos un camino y seguimos un movimiento. Hemos sido activistas para los zapatistas, hemos sido activistas para la gente pobre, para varias causas de nuestra sociedad, y la música la traemos en el corazón. Yo tengo desde los 15 años en esto y inicié este proyecto, y quien se suba al barco está bienvenido, y quien no, y que lo deje, pues también es bienvenido a hacerlo. La banda que está ahorita íntegra está muy suave. A veces invitamos a Darwin Core en el teclado, que es un excelente músico. Invitamos a Fabián, Ceci, participa con nosotros la vocal original. Borja también va, el bajista, cuando quiere participar. Se saben que son Tijuana No, o sea, siguen siendo Tijuana No. Ceci fue con nosotros a Rock al Parque, a Colombia, estuvo buenísimo. Y seguimos siendo súper amigos, seguimos manteniendo un contacto, y vamos a seguir produciendo algunas cosas, ¿no? Juntos. Pero pues Tijuana No sigue siendo noticia de que las líricas, la música sigue siendo contemporánea, porque lo que se suscita hoy con la migración, con toda la discriminación, con la guerra, está ahí, es una realidad. Entonces, además de que seguimos siendo una banda contemporánea, somos parte del movimiento de Tijuana, no nos creemos ni la mejor ni la peor banda, simplemente compartimos con todas las bandas lo que sabemos, nuestra experiencia y el cariño y el escenario, que es lo más importante, ¿no? Pues mira, creo que la música puede cambiar y cambia a la humanidad. En la actualidad también yo respeto a todos los géneros, pero creo que se ha perdido un poquito el mensaje, ¿no? Este mensaje viene desde la segregación racial, ¿no? O sea, la música viene de África, ¿no? Y los mejores músicos son de allá, con todo respeto, y tenemos mucha influencia, y hablar acerca, todos tenemos el derecho de hablar de lo que queremos. Si quieres hablar de la novia, de tu ropa, de cómo vistes, es una libertad de expresión. Yo no la voy a juzgar, pero dentro de mí, dentro de lo que yo siento, es de que a mí me gusta dar un mensaje de conciencia social donde la gente puede cambiar, y creo que
el mundo está desabastecido por el poder, por el neoliberalismo, por todo lo que vivimos, ¿no? O sea, como decía Bob Marley, piensas que vives en el cielo, pero en realidad vives en el infierno, ¿no? Y la música es un medio de que puede cambiar la gente. Desafortunadamente a mucha gente la cambia por cosas que en realidad no puedes valorar, como lo superficial o como el peligro o como el crimen, o sea, pero te vas dando cuenta, ¿no? O sea, de que la música es una herramienta para vivir y para hacer un cambio. Si es de conciencia social, qué bueno, y si no, pues ojalá sea por algo positivo, ¿no? Poder expresar tu música en cualquier parte donde hemos pisado y que la gente esté feliz. O sea, yo como puedo estar en Cuautitlán, Izcalli tocando, o por allá lejos en Morelos, y estar ahí con la banda y estar en lugares bien humildes, estar en lugares y en estadios como el Bésame Mucho, para mí es igual, ¿me entiendes? O sea, la música es gratitud. Yo le agradezco a mis señores padres, le agradezco a mis compañeros de música, le agradezco a la música, le agradezco a mis ídolos, le agradezco a Bob Marley por existir, o sea, haber existido. O sea, en realidad la música la tenemos en la sangre. No soy muy partidario, soy músico lírico de tener un músico que me vuele la cabeza por su habilidad, pero por lo que trae dentro y por lo que expresa y lo que compone y lo que dice. Para mí eso es lo que me ha gratificado en la música. Estoy agradecido de ser parte y estamos agradecidos del resurgimiento de la música en nuestro país y seguir formando parte de un movimiento, ¿no? Existe el jet set musical y existe el movimiento musical. En realidad creo que nunca llegamos al jet set, pero seguimos haciendo cosas interesantes, no tenemos exclusividad con nadie, tocamos donde nos invitan a tocar, y eso es lo más importante, porque ese recuerdo es lo que te vas a llevar, ¿no? O sea, hemos pasado por muchos baches donde los promotores o los managers de otras bandas te quieren poner bloqueos y te tratan mal y se vuelve un pedo elitista, y pues, la neta, la música no es para eso, ¿no? Para mi punto de vista. Ahorita tenemos música archivada. Vamos a sacar 2 temas, uno que habla de las deportaciones, de que ningún ser humano es ilegal, de que no somos criminales, y vamos a hablar acerca de un tema de los feminicidios, ¿no? Entonces son 2 temas, vamos a sacar un lado A y B. Ya tenemos muchas cosas archivadas, en realidad no corremos tiempo sí va a salir ya pronto, pero en realidad estamos fluyendo, estamos trabajando, siempre se le da. Cada miembro de la banda tiene sus prioridades, entonces trabajamos con armonía, con tiempo, no, hay más tiempo que vida, entonces estamos trabajando en música nueva. Tenemos varios eventos, Guadalajara, San Francisco, San José, Salinas. Este fin de semana vamos a hacer 2 eventos gratuitos en Tecate, en la explanada ahí en el kiosco de Tecate, y el día siguiente estamos en el Ranas, en un foro, en un bar que, bueno, ahí nos juntábamos todos chavos y que estamos tratando de que ese lugar crezca, no nada más como un bar, sino como un foro alternativo donde pueden tocar bandas, un foro más de música, ¿no? Un foro cultural. O sea, parte de la gastronomía y la mixología es parte de nuestra cultura del arte, y pues a quien no le gusta echarse un buen drink, una buena chela artesanal, un buen vino y escuchar una buena banda. Entonces es parte de todo. Entonces vamos a estar ahí apoyando al Ranas en un evento gratuito. Pues que en realidad sigan sus sueños. O sea, la música es parte de mí. Para mí fue muy difícil porque tengo un hermano que es un gran médico, uno de los mejores del país. Estoy muy orgulloso de él, y prácticamente yo sabía que mi señor padre tenía que poner toda la carne al asador con él, y yo dije, no, yo me voy, agarro mis baquetas, vámonos, y yo me dediqué a la música. Dedíquense a la música, estudien mucho, empápense de música, y también dedíquense a una carrera de lo que quieran. Digo, si es la música, si es de la arquitectura, todo relacionado con el arte, y que sigan sus sueños y que no dejen de seguirlos, y que no esperen a que llegue el manager o que llegue alguien a enseñarte de lo que uno mismo tiene que aprender. Bueno, mira, creo que lo más importante es de que
no hacer música como para satisfacer tu ego, sino para satisfacer a la gente también y al público y la gente que te escucha. Dejamos crear un legado, un granitito de lo que es el resurgimiento del rock en nuestra frontera, con una semillita de una conciencia, de una temática social que representa nuestra banda, ser parte de Tijuana, saber que el maestro Batis ya no está aquí, también deja un legado, pues se nos hace muy interesante como lo va a dejar muchas bandas de Tijuana, ¿no? Creo que un granito de arena vamos a dejar en lo que resurge de nuestra ciudad, a nuestro país y al mundo, ¿no? Nos escuchan en Colombia, en Sudamérica, en Estados Unidos, Europa, no sé. Es importante para nosotros eso. Y el éxito no es suerte, simplemente es dedicación. En realidad, como te digo, somos obreros de la música. A veces nos tenemos que dedicar a otras cosas para poder subsistir porque es difícil. A veces hay mucha chamba, a veces no. Y seguir adelante, ¿no? O sea, ensayar mucho es parte del éxito. Tener una buena relación con tus músicos es parte del éxito. Te digo que hemos pasado con controversias en ese sentido, pero todas las bandas lo pasan. Pero el éxito de una banda es tener armonía, tener igualdad, tener humildad, y sobre todo mucho corazón, ¿no? Y unidad, ¿no? Eso es un orgullo, es un honor que nos den este reconocimiento los medios de comunicación independientes también, porque ya no creemos en Televisa y esas bobadas que nos inculcaron a todos de morros. Creo que ahora con las plataformas digitales y todos los medios podemos avanzar y crecer y hablar con la verdad, ¿no? Entonces prácticamente pues, o sea, agradecidos. Es un honor recibir un premio de ustedes, ¿no? O sea, no inspiramos a un Grammy ni nada de eso, o sea, inspiramos a lo que tenemos y lo que vivimos, y la gente que, como ustedes, que son personas jóvenes que están haciendo un movimiento periodístico importante, ¿no? Eso es lo interesante, que nadie te limite de lo que tú quieras expresar y decir, ¿no? Vivimos en una falsedad de gobiernos, ya nos dimos cuenta, nadie es parejo, nadie es justo, todos están coludidos con el desmadre y es un poco triste, ¿no? Es que mejor que los medios periodísticos independientes puedan hablar y decir la verdad sin estar vendidos. Yo no me vendí como músico, ni me pienso vender, no sé si algunas otras bandas se han vendido, pero bueno, felicidades también a ustedes y muchas gracias por el reconocimiento. Sí, se nos eleva un poquito el ego, pero bueno, muy agradecidos también. El tijuanense, 11 años siendo la voz de Tijuana.